Esperamos que todo esté bien cuadrado, se espera que todo salga bien y pues me avisa. ¿Cómo está, abogada? Alejandra Zambrano, ¿me escucha? Sí, buenos días. Hola Bueno, Nelson, ¿qué tal? estamos en vivo y en directo, ya la están viendo ahorita así en pantalla. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida a este espacio. Gracias a ti por la invitación. Más bien te agradecemos en nombre del Comité de Solidaridad que nos deje el espacio para poder comentar sobre nuestro caso. Sí, básicamente eso es importante. Yo estaba recabando un poco de información y el caso de Furukawa, básicamente, según lo que ha recogido incluso prensa internacional, lo ha denominado la esclavitud moderna. Fue así denominado, una esclavitud moderna. Yo quisiera, abogada, antes de entrar en detalles, antes de entrar en lo que ustedes están solicitando, pidiendo dentro del comité, nos haga un recuento muy breve, o el tiempo que usted necesite, porque a veces la gente y la mente de la gente es frágil y olvida. Entonces, yo sí quisiera de su boca escuchar un poco sobre el caso Furukawa. Gracias, Nelson. Bueno, este es un caso que se hizo público a partir de febrero de 2019, cuando la Defensoría del Pueblo publicó un informe en donde se evidenciaban una serie de circunstancias en las que estaban afectando a 1.244 personas. Esa es una cifra que fue obtenida por la Secretaría de la Política de ese entonces. Entonces, lo que el informe de la Defensoría decía es que este grupo de personas habían estado siendo vulneradas en sus derechos humanos y constitucionales por más de 50 años por su empleador, la compañía Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Esta es una compañía ecuatoriana de capital japonés y filipino que se dedica a la producción y cultivo de la vaca. Esto es, ellos tienen 2.300 hectáreas de tierra rural que están distribuidas en 3 provincias, Santo Domingo, Los Ríos y Esmeraldas. Entonces, dentro de estas haciendas, son aproximadamente 23 haciendas las que conforman las 2.300 hectáreas, hay campamentos y en esos campamentos estaban viviendo las personas y había ahí una presencia intergeneracional, hay la persona, su hijo, su nieto, personas que han nacido dentro de esa tierra, que llegaron con su abuelo también ya tal vez fallecido y que se encuentran en unas condiciones muy particulares de vulnerabilidad. Primero, de acuerdo a la información que también elaboró una entidad estatal, el MIES, se llegó a establecer que el 92% de las personas que vivían allí estaban en una situación de pobreza o pobreza extrema, es decir, que tenían ingresos mensuales familiares inferiores a los 80 o 40 dólares. Se encontró también por parte del registro civil que había una gran cantidad de personas que no estaban inscritas en el registro civil su nacimiento, es decir, personas que no tenían ningún tipo de existencia legal en el país. Se encontró también por parte del Ministerio de Educación que aproximadamente el 95% de las personas son analfabetas o analfabetas funcionales, es decir, únicamente escriben su nombre, leen su nombre, pero que no acudieron a la educación. ¿Y esto por qué? Porque aproximadamente a partir de los 8 años los niños y niñas empezaban a trabajar. Había Dios. trabajo infantil y el Ministerio de Trabajo emitió unas resoluciones de sanción en el año 2019 por una serie de inobservancias en cuanto a cuestiones de seguridad, de higiene, de salubridad, sobre todo tenía que ver con las condiciones en las que se daba el trabajo, pero también porque se encontró trabajo infantil. De hecho, la empresa fue cerrada por 2 meses en el año 2019 por estos incumplimientos. Sin embargo, luego pues pudo rehabilitarse y continuar trabajando como que no hubiera pasado nada. Entonces, a lo que voy es que el Ministerio, el informe de la Defensoría del Pueblo se construyó a partir de otros informes que elaboraron también otras entidades estatales. Y es allí como se detecta la vulnerabilidad de las personas, el que estaban en esta ruralidad, que evidentemente el Ministerio de Trabajo nunca tuvo una presencia en esa zona, porque si no, ¿cómo se explica que por 50 años no se hayan dado cuenta de todos estos incumplimientos, sino que eso únicamente se detecta a partir de 2018, cuando las personas se organizan, un grupo de los trabajadores se organizan y vienen a la ciudad de Quito y empiezan a reclamar, pero sus demandas inicialmente eran en cuestiones laborales, sus sueldos, porque nunca recibieron ni siquiera un salario básico. Pero luego, cuando ya llega esto a conocimiento de la Defensoría se percata de que habían cuestiones que trascendían lo laboral, que no eran solamente reclamaciones de sueldos, mucho menos de utilidades, sino que habían condiciones denigrantes de vida y de trabajo.
personas que habían sido mutiladas en sus partes del cuerpo porque operaban maquinaria que no recibía ningún tipo de mantenimiento, nunca se entregaba una indumentaria de seguridad para las personas. Ese fue el cuadro que encontró la Defensoría y a partir de ese momento, si bien se quisieron gestionar ciertos espacios de diálogo para que se pudiera llegar a soluciones, eso fue gestionado desde la Secretaría de la Política también, nunca se llegó a una verdadera reparación. Fue por eso que se presentaron las acciones judiciales que actualmente estamos llevando adelante. Ok, a ver, es importante entender esto, mis queridos amigos que nos están escuchando en el país y en el extranjero, porque el caso no es menor, es decir, no es un asunto de una empresa, de por sí una empresa que vulnera los derechos ya es preocupante, ya genera problemas, ya llama la atención. Estamos hablando de una empresa que por años y años, y eso es una de las cosas que más llama la atención, se aprovechó de toda una comunidad. Abogada, es todo lo contrario a lo que hacían, porque generalmente pasa. Aquí, por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Milagro y generalmente viene una empresa, se aposta acá, por ejemplo, ocurrió en su momento Valdés, ¿ok? Se apostaba y generalmente empezaban a haber hasta ciudadelas para los trabajadores, creaban escuelas. Acá tenemos todavía vestigios de lo que fue, todavía creo que funciona, el hospital, la escuela, la iglesia. Es decir, venían empresas y hacían esto y está bien. Pero parece que acá fue todo lo contrario, abogada. Lo que pasa es que las condiciones de habitabilidad que la empresa proporcionaba para sus trabajadores, porque esos campamentos fueron construidos por la empresa Furukawa, no cumplían las condiciones mínimas para que una persona pueda vivir con dignidad. Estamos hablando de espacios de 3 por 4 metros cuadrados, sin ningún tipo de ventilación, totalmente, son unas condiciones infrahumanas. Y allí vivían familias completas que podían ser entre 5, 8 miembros, 10 miembros, sin camas, dormían en el piso. En muchos casos no tenían ni siquiera para comprar un colchón, de manera que las personas relatan que se iban turnando, que les dejaban a los niños dormir en las camas mientras los demás dormían en el piso, y casos en que incluso no había ni siquiera un colchón que se pudiera compartir. Entonces, no es lo mismo hablar de empresas que creen ciudadelas y que más bien den facilidades, sino que estamos hablando acá de que permiten, promueven de hecho que las personas vivan allí. Y esto es así porque el trabajo en el campo inicia muy temprano en la mañana, desde que sale el sol. Entonces eso facilita el que las personas vivan allí dentro. Desde las 6 de la mañana están operativos para trabajar. Y también en condiciones en que no había luz, en que no había agua segura, agua potable menos, pero el agua que se tomaba era de un estero o de pozos que se contaminaban con los mismos residuos de la operación con el abacá. Letrinas que eran también no adecuadas para que sean utilizadas por personas, una sola para 30 personas, de manera que es la suma de condiciones en que definitivamente la empresa Furukawa no estaba dando condiciones dignas de vida a sus trabajadores. Y vea la ironía, abogada. Asumo que la empresa ganaba millones y millones de dólares porque exportaba. Pero por supuesto. O sea, la ironía de mantener, de aprovecharse, y de ahí la preocupación del caso, y entiendo los reclamos, incluso voces de Furukawa nunca más. O sea, a mí lo que me llama la atención, y espero que me diga acá, uniendo todas las respuestas, es cómo es posible que tantos años, y esto se haya tenido oculto. O sea, ¿cómo logra una empresa mantener un pueblo sometido y oculto a la mirada de las autoridades? Evidentemente hubo una omisión del Estado y justamente por eso es que nuestro reclamo no solamente se dirige a la empresa, sino también al Estado, porque es evidente que el Ministerio de Trabajo al menos nunca fue a hacer inspecciones a estas zonas. Pero más irónico todavía, Nelson, es que en el año 2015 el Ministerio de Trabajo le otorgó una condecoración a la compañía Furukawa por buenas prácticas laborales. Ese reconocimiento le fue retirado a partir del que se ganó la sentencia de primera instancia de la primera acción de protección que presentamos. La sentencia le ordenaba al Ministerio de Trabajo que pida disculpas públicas. El Ministerio de Trabajo pidió las disculpas y adicional emitió un acuerdo ministerial en el que le retiraban la condecoración anterior. Sin embargo, esto sí por lo menos ahora, pero sí nos da un contexto de cuáles eran los vínculos, tal vez también políticos. Se fue. Esperemos un ratito. Que así pasa. No es mi internet, por si acaso, no es mi internet. Se quedó friseada. Y que probablemente pudo haber incidido ocurriendo acá con la compañía.
Plata, podría ser, abogada, dinero, yo estaba leyendo un reporte que hablaba de que de pronto el gobierno se fijaba en cuánto dinero producía y al diablo los derechos laborales. Por supuesto, es que con estos discursos sobre el desarrollo y atraer la inversión extranjera con los que nosotros estamos de acuerdo, pero todos estos discursos no pueden ir disociados del respeto a los derechos humanos. No puede crearse la compañía Furukawa es la primera exportadora de abacá de Ecuador. De las últimas cifras que teníamos al año 2017, reportó ante la super de compañías $9.2 millones en ingresos. Wow. O sea, es una gran compañía, Claro. pero no puede, pero este dinero a la final está hecho de beneficiarse de no pagar y no asumir toda su responsabilidad laboral respecto a sus trabajadores, que en el campo eran quienes de verdad estaban trabajando y produciendo ese abacá. Y bien puesto el tema entonces a nivel internacional de una explotación y esclavitud moderna. O sea, al cuento, abogada, de tienes trabajo, al menos te damos comida, al menos tienes un techo, aguanta lo que sea mientras la empresa lucra, que es lo que siempre se ha peleado, porque jamás se va a estar en contra de la productividad, pues, abogada. Nunca vamos a estar en contra de una empresa, nunca vamos a estar en contra de un empresario, nunca vamos a estar en contra de que venga alguien a invertir y de empleo, pero lo mínimo, los derechos humanos, estabilidad emocional, estabilidad laboral, educación, o sea, tener gente en el analfabetismo es, oiga, en esta época es sumamente grave. Como comité, ¿qué están solicitando ahora? Según tengo entendido, hay unas resoluciones. ¿Cuál ha sido la reparación? ¿Se ha cumplido o todavía no se cumple? Ya, existen dos procesos judiciales, dos acciones de protección. La primera que inició en 2019 y que es la que acompañamos como Comité de Solidaridad, esa obtuvo una sentencia favorable de primera instancia el año anterior y las medidas de reparación que se ordenaron son económicas respecto a la empresa, que se indemnice a las personas por los años que han trabajado, que se las compense por las mutilaciones que han sufrido en sus cuerpos y también el juez ordenó que se entreguen 5 hectáreas de tierra a cada persona. Esto con la finalidad de que se pueda satisfacer el derecho a la vivienda, el que las personas puedan generar una actividad económica para su autosustento y que puedan salir de ese círculo de pobreza que fue al final lo que los permitió que haya ocurrido todo este caso, ¿no? Eso en cuanto al primer caso, pero en apelación se liberó de responsabilidad del Estado ecuatoriano. Okay. Y es por eso que actualmente estamos en la Corte Constitucional y esto tiene mucho que ver con las acciones que estamos tomando, que estamos esta semana acá en la ciudad de Quito, un grupo de los demandantes, que en total son 123, pero hay un grupo, una delegación que ha venido acá a Quito y que están desde el día de ayer haciendo un plantón frente a la Corte Constitucional. El pedido es que se fije día y hora para una audiencia y que se haga una visita in situ, es decir, una especie de inspección, que los jueces puedan ir a los campamentos. Hay solamente una hacienda en donde aún están en pie campamentos, porque los demás fueron derrocados por la empresa cuando el caso se hizo público, y lo que queremos es que vayan y constaten y perciban por sus propios sentidos cuáles eran las condiciones en las que las personas vivían y trabajaban y puedan evidenciar que todo lo que está en documentos es cierto. Ahora, lo que nosotros también pedimos es que haya una priorización del caso, es decir, que este pueda ser atendido y resuelto saltando el orden cronológico. Y esto tiene un motivo, es la vulnerabilidad en que se encuentran las personas. De estas 123 personas accionantes, ya han fallecido dos personas mayores de 60 años que estaban en unas condiciones de salud muy complicadas. Su salud nunca ha sido atendida. Y tenemos aproximadamente entre 40 y 50 personas que son mayores de 60 años y que como por una pericia médica que se hizo en la primera instancia en este juicio, sabemos que sus condiciones de salud están muy complicadas. Como digo, nunca fueron atendidos por parte de la empresa, porque mucho es derivado de accidentes de trabajo y de estas mismas condiciones. Entonces nos preocupa que si transcurre mucho el tiempo, si pasa 1 año, 2 años, un caso en la Corte Constitucional sabemos puede tomar muchos años, tal vez nunca va a llegar la reparación para ellos. Y como digo, ya han fallecido 2. Ese es un poco el motivo por el que nosotros le solicitamos con esta insistencia a la Corte que haga este salto cronológico, que mire toda la vulnerabilidad del caso. También las condiciones de sobrevivencia son muy complicadas. Ellos solamente sabían de abacá, han nacido en eso, ¿no? Entonces,
pues salir de allí en el momento que el caso se hace público y que muchas personas fueron obligadas a salir. Hay otro pequeño grupo, de aproximadamente unas 20, 30 personas que aún viven dentro de los campamentos. Entonces, sus condiciones, de las cuestiones que pueden hacer para trabajar, sumado a su analfabetismo, sus posibilidades son muy limitadas. Entonces, realmente sí están puestas muchas esperanzas en las reparaciones que puedan obtener. Por eso todo esto es un poco los motivos, ¿no?, por los que pedimos que se priorice el caso y que se fije un día ya para que se realice la audiencia pública y las personas ya se puedan exponer, pues, desde todos los puntos de vista jurídicos, lo que ha ocurrido en este caso ante los jueces de la Corte. A ver, dos cosas aquí, abogada. Primero, el tema del salto de la Corte en el tema cronológico, que vamos a ver cómo reacciona la Corte. Cuando fue el tema de Yunda, saltaron rapidito, ¿verdad? Lo tomaron. Se supone que tienen la potestad siempre que consideren que el hecho envuelve un asunto de conmoción social. Básicamente les quedaría a ustedes las calles, la presión, la manifestación. Debería llevar la lógica a la Corte simplemente de darse cuenta que el caso es sumamente grave como para saltar el asunto cronológico, si no, ahí lo tienen archivado. Primer caso. Segundo caso, que me intriga mucho. ¿Qué ocurre con estas personas que se han criado, que han vivido, como usted lo dice, y que saliendo de esta situación no saben más qué hacer que todo lo que han hecho durante toda su vida? Porque hay personas, y seamos muy sinceros, que de pronto dicen, bueno, yo sí, quiero que me den todos los derechos, pero yo quiero seguir trabajando, porque no saben cómo generar más empleo, más ingresos. Sí, y justamente ese es uno de los problemas y es uno de los elementos de esta práctica análoga a la esclavitud que se denomina servidumbre de la gleba. Okay. Es esta imposibilidad para cambiar la condición en la que se encuentran y que está hecha precisamente de que todo lo que conocen es el abacá, todo lo que conocen es la vida rural, que no pudieron acceder a la educación, de manera que no saben leer y escribir, llevar unas cuentas. Entonces, eso hace justamente que sus posibilidades sean tan reducidas. Por eso es que las reparaciones no solamente se las solicitamos a la empresa, también se las solicitamos al Estado ecuatoriano, y una de ellas es al MIES. Puede ser que el MIES no tenía directamente la competencia para ir a hacer las inspecciones como sí le correspondía al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Inclusión Económica y Social, justamente su función es hacer que a ciertas personas a las que no se les ha permitido el acceso a derechos que han estado excluidos, incluirlos. Entonces, allí hace falta política pública, hace falta para el caso en específico un protocolo, un proyecto, algo real que tiene que ir de la mano de la intervención de otros ministerios, como igual el Ministerio de Educación, por ejemplo, porque ningún ministerio aisladamente va a poder actuar y reparar realmente a las personas. Tiene que haber una coordinación interinstitucional para que entre todas puedan pensar cuál es la estrategia para que este grupo de personas puedan cambiar su condición y puedan aspirar a una vida diferente. Pero de momento eso no lo hemos visto. Realmente la posición incluso de los abogados en las audiencias a las que hemos estado asistiendo de los dos juicios es muy lamentable. Los delegados del MIES dicen que no saben por qué están siendo demandados y que por qué están en ese juicio. Pareciera que desconocen totalmente cuáles son sus competencias. El Ministerio de Salud se presenta en las audiencias también y en algunos casos que he tenido la oportunidad de escuchar ha dicho que no les han negado derechos porque las oficinas, los dispensarios están allí disponibles, que por qué no han ido, sin tomar en cuenta todas las barreras que implica para ciertos grupos de personas el poder llegar a esos dispensarios, desde el mismo hecho de no saber leer y escribir. Igual ocurre con el Ministerio de Trabajo. Hubo también en algún testimonio que le preguntaban, le consultaban a una de las personas víctimas, pero ¿usted alguna vez le informó al Ministerio de Trabajo? ¿Usted ha hecho uso de los canales digitales? ¿Cómo le van a pedir eso a una persona que estaba ahí? El señor le dice, usted tiene correo electrónico. El señor acababa de decir que no sabía leer y escribir. ¿Cómo va a tener correo electrónico? Entonces puede ser que el Ministerio de Trabajo tenga toda una plataforma disponible, pero no está pensando en los trabajadores de la ruralidad y que sabiendo que en esas zonas la escolaridad es muy baja. Esa es la situación, esa es la cruel situación que estamos atravesando en este caso y que los ministerios parecen no comprenden, menos todavía actúan coordinadamente. No toman conciencia, abogada, de la magnitud del tema, ¿no? Es como decir,
no creen, no es como decir, no, es mentira, no me vengan a decir que no saben manejar una computadora, pero la realidad es esta, la que nos dice usted, la que se ha denunciado y que a nivel internacional incluso se ha hecho eco. Me parece increíble que a nivel internacional se hable de esclavitud moderna y acá nuestro país, nuestro gobierno y todos los gobiernos que han sido culpables tanto de acción por omisión, no le den relevancia al caso de que es un asunto muy grave al tener una comunidad que ha vivido en el analfabetismo. Sobre el tema de la Corte, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a las calles? Estamos en las calles. Desde el día de ayer estamos ahí al frente del edificio de la Corte Constitucional con carteles y las personas solicitando, gritando consignas, exigiendo que se fije día y hora. La gente pide justicia y reparación. El que no tienen más tiempo, no tienen el tiempo para esperar indefinidamente por una sentencia. Y sobre todo quieren la reparación, pero también se piensa en que tiene que haber una sanción proporcional. Claro. No pueden haber ocurrido hechos tan graves y la compañía continuar trabajando como si no hubiera ocurrido nada. Por eso justamente uno de los puntos, una de las consignas que se están difundiendo y que tiene que ver con las acciones de esta semana es que Furukawa no cumpla 60 años. La compañía está a punto de cumplir sus 60 años y tiene que haber una sanción que sabemos que desde las acciones constitucionales que se están llevando a cabo no es posible, pero también hay un proceso penal que está abierto por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en donde quien está como procesado es la persona jurídica, Furukawa Plantaciones del Ecuador, y allí sí es posible si se llega a establecer la responsabilidad de la compañía, allí sí está prevista la sanción, es la disolución y liquidación de la persona jurídica. Ustedes habrán querido, tal vez, digo yo, alguna intervención mucho más fuerte por parte del Estado, es decir, ¿les hubiese gustado que de pronto el presidente actual asuma un poquito más el rol del caso? Lo pregunto porque, insisto, a mí me parece escandaloso. Es decir, si yo fuese presidente, intervendría, pero directo. ¿Han tenido algún tipo de respuesta? No, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. De hecho, de parte del Estado ecuatoriano lo que tenemos es un doble discurso. Y esto haciendo un poco alusión a lo que decías hace un momento. Internacionalmente, Ecuador incluso lidera una iniciativa regional sobre el tema de empresas y derechos humanos. Cuando en octubre del año pasado hubo una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue solicitada por la Defensoría del Pueblo, estuvo allí embajadores, toda una delegación del Estado, de la Procuraduría General, y el discurso que se manejó era de reconocimiento de las violaciones de derechos que se habían desarrollado, que iban a reparar, que eran conscientes de lo que había ocurrido. O sea, era un discurso, pero un discurso fantástico, pero ese es el discurso que se da internacionalmente. El discurso que encontramos dentro de los procesos judiciales, en los escritos que se presentan, en las intervenciones en audiencias, es totalmente distinto. De hecho, por ejemplo, en el tema de salud, hablemos de ese tema. Otro de los motivos por los que también estamos esta semana acá en Quito y que forma parte de nuestras acciones es una reunión con la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque dentro del juicio que estamos, el Ministerio de Salud le está informando al juez que ya repararon. También el juez había dispuesto al Ministerio de Salud que atienda la salud de las personas de manera integral, física y psicológicamente. Y el Ministerio de Salud le informa al juez el mes anterior, ya cumplimos, todo está listo. Pero eso no es cierto, la gente está sumamente afectada. O sea, lo que ellos nos siguen diciendo a nosotros es que nadie los ha ido a atender. Ayer justamente las compañeras decían en las entrevistas que dieron en los bajos de la Corte Constitucional que allá solamente llegan con paracetamol, que les revisan muy superficialmente, que alguna vez incluso, y esto creo que fue en la primera visita del 2018, les tomaron muestras de sangre, pero nunca volvieron con los resultados. A nadie le han hecho exámenes, rayos X de laboratorio, exámenes realmente más profundos, diagnósticos. Ellos solamente tienen dolores en sus cuerpos, que están documentados, como digo, por la pericia médica, pero ningún tratamiento, ninguna operación, ninguna prótesis. Hay muchas personas que tienen hernias, que
por un conocimiento obvio, sabemos que eso se soluciona con una operación. Nadie ha sido intervenido. Entonces, tenemos que informarle también a la ministra de Salud que no es cierto lo que se está poniendo en conocimiento a través de los juicios y que necesitamos reparación independientemente de las sentencias, incluso, Nelson, porque con o sin sentencias el Estado tiene la obligación de atender la salud de todas las personas afectadas, no solamente de los demandantes, sino al menos de los 1.200 personas que fueron identificadas por la Secretaría de la Política. Así debería ser, así debería ser. Y ojo, para el gobierno actual, no le estamos diciendo que ustedes son responsables, por si acaso, no, pero son, a ver, no son culpables, perdón, pero son responsables, digo, o sea, esto podrían aquí, ser responsables en la medida que no actúan con debida diligencia cuando están en conocimiento de lo que está ocurriendo. Así es, no nos vengan a decir ahorita, es que esto vino del gobierno de allá, de por acá, sí, viene de años, sí, pero hoy están ustedes y tienen que asumir y lamentablemente no lo están haciendo. Alejandra, sus palabras para finalizar. Esperamos que este caso tenga un final como debería ser, justo, y la invitación para cuando tenga algún dato, usted nos avisa y las puertas abiertas. Muchas gracias, Nelson. Sí, decirle a todas las personas que nos escuchen, que nos apoyen, que quienes puedan irnos a acompañar en el plantón que continúa el día de hoy en los bajos de la Corte Constitucional o que nos apoyen en redes sociales. Nuestra cuenta es Abacalero Libre en Twitter y tenemos también una página, Furukawa Nunca Más, ORG. Allí se encuentra toda la información del proceso necesitamos el que las personas tomen en cuenta el caso, que lo observen, que hagan una vigilancia desde la sociedad, porque creemos que solamente allí está la posibilidad de presionar. Sabemos que nos enfrentamos con un poder económico importante, entonces es desde la ciudadanía desde donde podemos tal vez contrarrestar este peso económico. Y muchas gracias, Nelson, por el espacio. Alejandra Zambrano Torres, gracias. Chau, chau. Gracias, chau.